Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia y nosotros. Acompáñeme rápidamente hasta Chile. Nuestra compañera Lucía López actualiza la información relacionada al triunfo de Donald Trump y, por supuesto, Chile. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿cómo estás, Andy? Muchas gracias por el pase. Sí, estamos aquí desde Santiago de Chile viendo las reacciones al triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, ¿no es cierto? Y una de ellas fue inmediata, que es la reacción económica. Ayer partió la jornada con una suba, como dicen en Argentina, una alza del dólar de 20 pesos, llegando hasta aproximadamente los 750, si no me equivoco, luego bajó 10 pesos. Estamos hablando de una suba importante, insisto, que ese es el término que se usa en Argentina para que nos entiendan también por allá los que nos están mirando. Y para saber por qué se produce esa reacción, por qué hay temor también, por ejemplo, a romper la barrera de los 1.000 pesos, que aquí en Chile se habla como de la barrera psicológica del dólar a Luca. Luca son 1.000 pesos aquí en Chile, lo que equivale aproximadamente aquí, ¿no es cierto? El peso chileno al Luca, 1.000 pesos, sería como la barrera psicológica que ya lo rompe todo. Y el temor que existe es que eso pueda suceder. Pero ¿por qué esa reacción inmediata del dólar en Chile? Lo vamos a conversar con el exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera y además académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos reciben en su casa, de hecho. ¿Cómo está, Ignacio? Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti por la entrevista, a quienes nos escuchan. Bueno, lo primero es preguntar sobre esa reacción. ¿Por qué inmediatamente sube el dólar en Chile? Bueno, básicamente porque el dólar afuera respecto a las otras monedas, incluyendo las chilenas, se fortalece. ¿Y por qué se fortalece? ¿Qué quiere decir que se fortalezca una moneda? Bueno, que con la misma unidad de dólar es capaz de comprar más de otras monedas. Eso quiere decir un dólar más fuerte. ¿Por qué se fortalece en el corto plazo? Hay que entenderlo a la luz principalmente de una de las políticas icónicas con las que llega el presidente Trump a la presidencia, que es una política proteccionista recargada, al menos eso es lo que prometió en campaña, con un arancel parejo de 10% a todas las importaciones, según se ha dicho, e incluso respecto a importaciones chinas pueden llegar mucho más allá o al 60%. Entonces, el proteccionismo tiene una primera consecuencia, que es que encarece los precios de los bienes importados. Y si encarecen los precios de los bienes importados, bueno, encarece también los precios de los bienes dentro de Estados Unidos, se llama aumento de la inflación. Y si aumenta la inflación, bueno, la Reserva Federal, que está en un trabajo de bajar la tasa de interés, o la va a bajar menos o más tarde, o la va a subir. Y si la sube, bueno, hay un diferencial de tasa que se crea respecto al resto del mundo y eso hace que el dólar se aprecie, se fortalezca. Otra manera de verlo, pensemos en el caso europeo, ¿no es cierto? La economía europea está débil, si hay un proteccionismo en el mundo va a estar aún más débil, el Banco Central Europeo va a bajar sus tasas, se genera una brecha respecto a la tasa americana, de nuevo, por efecto de arbitraje de tasa, se fortalece el dólar. Hay por último, y hay muchas otras dimensiones, pero hay por último una que tiene que ver nuevamente con el canal comercial. Cuando usted tiene más importaciones de lo que exporta, tiene un déficit comercial, y la forma de equilibrar ese déficit es con una depreciación de la moneda, ¿no es así? Pues bien, si el presidente Trump implementa una política proteccionista, quiere decir que en el corto plazo va a encarecer las importaciones y con eso va a reducir el déficit comercial sin necesidad de depreciar el dólar. Entonces te diría que esas son algunas de las razones por las cuales el dólar se apreció, se fortaleció en el corto plazo, aunque en el largo plazo hay quienes creemos que el proteccionismo, que es malo para la eficiencia de la economía, es malo para el crecimiento, debiera derivar en el largo plazo en un dólar más débil y no uno más fuerte. Perfecto. Quiero hacer una pregunta respecto a una de las cosas que usted menciona, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el proteccionismo. Hay algo aquí, Andy, que ha pasado en general en términos de opiniones, y es que pocas veces la gente más vinculada a la derecha con la gente vinculada más a la izquierda están de acuerdo en algo. Y en particular había una visión poco favorable a que llegara Donald Trump. De hecho, estamos hablando de exministros también, de Sebastián Piñera, por ejemplo, Felipe Larraín, o incluso yéndonos más atrás, el presidente del Banco Central durante la dictadura de Augusto Pinochet. Emiten columnas, entrevistas donde dicen, quizás no me gusta ninguno de los dos, pero para Chile es mucho más malo que llegue Donald Trump. Y hay una mirada más de mediano y de largo plazo. ¿Por qué sería negativo? ¿O por qué esta es opinión en general, más o menos transversalizada, de que la llegada de Donald Trump a Chile, al gobierno, sería malo para Chile? ¿Cuáles son las características de nuestra economía y de nuestra relación con lo que puede pasar en Estados Unidos que nos podría afectar de esa manera, mientras hay otros países que, por ejemplo, podrían estar celebrando? Bueno, esencialmente por el canal comercial. Chile es un país pequeño y muy abierto al mundo, los más abiertos al mundo que hay. Dependemos del flujo comercial, las exportaciones son motor de nuestro crecimiento.
y en consecuencia un mundo que entra en una fase más proteccionista es una mala noticia para Chile, porque va a haber menos demanda por nuestros productos de exportación y eso tiene un efecto económico evidente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si Estados Unidos entra en una política proteccionista como la que prometió el presidente Trump, habrá que ver si lo cumple, ojalá que no. Pero las políticas que ha propuesto son bien draconianas, o sea, no es una cosa poca, o sea, un arancel parejo al resto del mundo es algo fuerte. Poner medidas, digamos, bien prohibitivas a productos chinos, todo esto deriva en una probabilidad altísima de un escalamiento de guerra comercial, donde va a entrar la Unión Europea, donde va a entrar China, y eso afecta en definitiva al comercio de todo el mundo. Eso es malo para la economía mundial y es malo para economías pequeñas y abiertas al mundo como somos nosotros. Y por último, hay una razón, si tú quieres, más ideológica. Hay quienes somos libre mercadistas, creemos en la libertad económica, creemos en los intercambios libres, y eso está en el ADN de una parte de la derecha, no diría que de toda la derecha. No habrá que olvidar que en el pasado la derecha era bien proteccionista, pero en los tiempos recientes pareciera que el proteccionismo es más bien algo de izquierdas que de derechas, al menos de una derecha que cree en el libre mercado, y por eso que el caso de Donald Trump es atípico, porque él es un exponente de una derecha bastante dura en muchos aspectos, pero en materia comercial es proteccionista y ese proteccionismo no va de la mano con el liberalismo económico y el libre mercado que muchas personas de centro derecha y también de centro izquierda defendemos. Eso es bien importante y aquí vamos a ampliar entonces la pregunta, ¿no es cierto? Nos vamos a salir de Chile para hablar de esta visión económica de Donald Trump. Parece más pragmática, como usted dice, más proteccionista, pero al menos no parece responder a los libros del libre mercado, ¿no es cierto? Y lo quiero poner en el contexto, por ejemplo, del presidente argentino, que celebra efectivamente la llegada de Donald Trump al gobierno, celebran en la Casa Rosada con fuegos artificiales, de hecho. Sin embargo, la visión económica de ambos parecen estar en las antípodas, ¿o no? Claro, eso es bien paradojal, porque tienen una similitud de estilo desde ya, la forma como se aproximan al debate público. Tiene una similitud respecto a la radicalidad de ciertas posturas, por ejemplo, en materia migratoria, pero en materia económica yo sinceramente veo hartas diferencias, o sea, porque podrán convenir y a ambos les gustará mucho, por ejemplo, rebajar impuestos a las empresas para fomentar la inversión. Ok, pero en materia de libre comercio yo entendería que son posturas radicalmente distintas. Yo entiendo que el presidente Milei se autoproclama como un libre mercadista y no hay nada más opuesto al libre mercado que el proteccionismo. El proteccionismo, insisto, típicamente ha sido una propuesta de izquierdas para proteger la industria nacional, para sustituir importaciones, y eso lo vivimos en la región, en Chile, en Argentina, en los 50, en los 60, desarrollar la industria local a costa de encarecer las importaciones y encarecer los productos, en definitiva, para los habitantes de nuestros países, que es algo que no sé si el presidente Milei quisiera. Yo creo que está jugando en una dimensión opuesta, que es abrir la cancha comercial, la apertura, abrazar la apertura, y en esa materia están las antípodas, creo yo, con el presidente Trump. Solo para cerrar, entonces, ahora, considerando la posibilidad de que el dólar vuelva a subir, que es algo que algunos ven como posible, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría en materia de macroeconomía y en materia de economía para el bolsillo de las y los chilenos? Por ejemplo, acceso al crédito, iba bajando la tasa, quizás va a volver a subir. ¿Qué nos puede decir? Bueno, nadie tiene la bola de cristal para el tipo de cambio. Efectivamente, si el dólar se aprecia respecto a las otras monedas, quiere decir que nuestra moneda se deprecia, es lo que hemos visto en el caso chileno. Estamos debajo de la barrera de los 1.000, o sea, estamos en 9.60, 9.65, y yo tiendo a pensar que más o menos ya tuvo el efecto de las elecciones, buena parte se internalizó antes, dada la probabilidad mayor de la elección del presidente Trump, que fue lo que finalmente ocurrió, y una vez que ocurrió, se apreció el dólar, algo así como 2%, y se depreciaron las monedas en proporciones relativamente similares, así que creo que vamos a mantener estos rangos altos, no sé si va a seguir depreciándose, no tengo esa bola de cristal, y mi recomendación para la familia es siempre la misma, es una regla básica que quienes nos escuchan en sus casas lo saben mucho mejor que un ministro de Hacienda o exministro de Hacienda, porque son ministros de Hacienda en su casa en el día a día. Y el consejo es nunca gastar sistemáticamente más de lo que uno tiene que ser prudente en su gasto, adecuarlo siempre a su realidad, porque cuando uno se le olvida eso y se pasa película respecto a los ingresos, se pone a endeudarse, a gastar más de lo que tiene, bueno, esa deuda termina pasándote la cuenta, te termina ahogando y genera problemas que queremos evitar. Así que yo creo que esa máxima que es válida para un hogar, así funcionan los ministros de Hacienda y las ministras de Hacienda en sus casas, a veces nosotros en los países la olvidamos y deberíamos recordarla todos los días. Muchas gracias, Ignacio Briones, ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, además académico de la Universidad Adolfo Áñez, donde nos encontramos en este momento. Muchas gracias por la conversación. No, gracias a ti, un placer. Adelante, Andy. Gracias, Lucía.